Hola, hola a todas y a todos que nos están viendo por las redes sociales del Foro de las Artes, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la DICREA, quienes organizan este proyecto y que también pueden ver en Radio Universidad de Chile y en UChile TV. Mi nombre es Francisco Vergara y estaré conduciendo esta ocasión la edición especial 2026 de Diálogos de lo Imposible. Ahora vamos a conversar sobre la accesibilidad como lenguaje. Para eso estamos con Maricel Gómez y Valentina Orellana. Cuéntenme si se pueden presentar y su área y su relación con la creación artística, si empezamos con Valentina. Bueno, hola a todos, yo soy la Valu, soy actriz titulada de la Universidad de Chile. Trabajo actualmente con la compañía de teatro sordo accesible para oyentes, La Hermosa Compañía. También trabajo en el área de producción de Festival ENAI, que es un encuentro de narración hecho por y para la comunidad sorda acá en Chile. Y me desempeño también haciendo clases de teatro a jóvenes sordos. Maricel. Bueno, yo soy académica de la UMCE y también de la UPLA. Mi labor está vinculada al desarrollo de las artes visuales y he desarrollado un proyecto que ya viene del 2009 a la fecha, que tiene que ver un vínculo muy fuerte con las personas ciegas y de baja visión, que es una de las temáticas donde la población cada vez más es mayor, por las pantallas, por todos los efectos que tiene. Eso a grandes rasgos. Dentro de su experiencia en la creación artística, tanto en la realización y en la reflexión, siempre es bueno o uno se motiva con las preguntas para la creación. ¿Cómo es conversar o dialogar a partir de las artes escénicas o de las artes visuales el tema de la inclusión y cómo es motor o pie para la creación? ¿Es una disciplina o también es una herramienta dentro de la caja negra que tenemos para crear? Personalmente, yo no el término inclusión es un término que personalmente a mí no me gusta mucho, pero prefiero trabajar desde la accesibilidad, ya que la accesibilidad permite desde el diseño empezar una creación y no desde el resultado hacerlo inclusivo, sino que pensarlo desde el génesis, desde la semillita de lo que yo voy a hacer o el espacio que quiero crear. Empezar desde la semillita a plantearme estas preguntas sobre hacia quién va dirigido esto. ¿Es universalmente accesible esto que yo estoy haciendo? Si viene una persona ciega, si viene una persona sorda, si viene una persona con movilidad reducida, ¿va a poder disfrutar del material creativo que yo estoy haciendo acá? Y dentro de la misma experiencia con mi propia discapacidad también lo hago. Inherentemente creo que busco hacer cosas que yo misma entendería si fuera a ver como público. Entonces creo que va desde el comienzo, desde la semilla, el plantearse esto de a quién va a llegar y si va a ser posible que cualquier persona, sea cual sea su historia de vida, su vivencia, las condiciones, las discapacidades, pueda disfrutar al mismo tiempo que cualquier otro tipo de persona. Y eso ya sea crear una experiencia distinta o que disfruten exactamente lo mismo. Creo que es algo que se abre desde la semilla, de este génesis. Maricel, ¿qué piensas de lo que comentas acerca de la accesibilidad en la creación? Mira, la accesibilidad es un gran tema, primero que nada, porque estamos al debe. En el campo de las artes visuales, de donde yo, digamos, puedo dar testimonio, en el fondo, desde mi propia práctica artística, me he encontrado con muchas brechas. Y dentro de esas brechas también están las brechas disciplinares. Es decir, se piensa que el campo del arte a veces es muy inclusivo, entre comillas, y usamos mucho la palabra, pero lamentablemente los procesos no son accesibles. Y en ese sentido, el trabajo que he venido elaborando, que ha tomado un curso muy importante dentro de la UMCE, tiene que ver más que nada con una galería de relieve escultórico para personas ciegas y de baja visión. O sea, estoy incluyendo ya personas que tenemos lentes, personas que el día de mañana van a tener una discapacidad por azares de la vida, y esto ha ido de algún modo ampliando las audiencias.
me he dado cuenta, por ejemplo, en la experiencia misma de la investigación artística, que esto se ha ampliado, por ejemplo, a otras necesidades especiales, pero también a otras audiencias, a otros públicos. Por ejemplo, tercera edad, públicos que simplemente el solo hecho de tocar algo les favorece en términos, digamos, de experiencia estética. Y ahí hay una ampliación de un conocimiento nuevo. Entonces, en ese sentido, creo que la palabra accesibilidad es la que habría que de algún modo empujar dentro de la práctica artística. Me gustaría que volviéramos como a conceptos y explicáramos, por ejemplo, ciertas operaciones, que es una persona que trabaja, por ejemplo, en las artes escénicas, cómo llevarlo al campo, por ejemplo, de la discapacidad, de personas que quizás tienen problemas auditivos, pero ¿cómo es esa operación? O dentro de la escultura, la plástica, ¿cómo es importante lo táctil? Quizás describir esas operaciones para entender cómo es el suceso, porque se conecta también con la creación. Claro que sí. Si me lo pueden comentar. Disculpa, me surgió una duda. ¿Cómo a qué te refieres con operaciones? Como el suceso de tengo una obra de teatro con una persona, por ejemplo, con problemas auditivos, quizás, o con algún grado, puede completar el mensaje. O cómo es crear para toda esta gama de posibles niveles de audición. Creo que parte desde el hecho de que el arte se enriquece a medida que tiene distintos puntos de vista, distintos tipos de experiencia, material creativo. Creo que, y siempre voy a decir mucho personalmente, desde mi punto de vista, desde el que es el punto de vista de yo ir a ver obras de teatro, yo leer obras de teatro y no entenderlas o no poder lograr una experiencia de representación completa, me dio la mano a empezar a fijarme en otras cosas. Por ejemplo, yo no estoy escuchando lo que están diciendo los actores, pero puedo ver su lenguaje corporal. Empiezo a ver el espacio, el diseño escénico, la disposición del lugar, la experiencia que están teniendo las personas alrededor mío también. Eso completa parte de la experiencia. Entonces, siento que es un poco encontrar este punto de vista que puede estar como medio perdido de repente, agarrarlo, ponerlo en el escenario y que tome el protagonismo, por así decirlo. Con la hermosa compañía se trabaja desde la lengua de señas primero, luego de la dramaturgia, a partir de lo que sucede en nuestros gestos, en nuestro cuerpo, en la lengua de señas muy visual. Es muy difícil explicarla de repente a personas oyentes porque están... Y yo también en algún punto estuve muy acostumbrada a que se me diera toda la explicación en bandeja, por así decirlo, que se me explicara con palabras lo que está sucediendo y no con acciones. Creo que en el caso de la sordera viene mucho desde la acción, en el accionar sobre el espacio. Y precisamente en la plástica, por ejemplo, en la escultura o en la pintura, ¿cómo se relacionan los temas de inclusión para complementar el mensaje que uno quiere dar con la obra o para dejar este misterio del espectador frente al suceso de la obra? Mira, el mensaje, partiendo de la premisa, nunca está completo. Jamás. Y eso es lo bonito en el campo de las artes. Porque el arte lo bueno que tiene es que no sutura la experiencia. Entonces, al no suturar la experiencia, por ejemplo, siempre se está reelaborando una hipótesis a partir de esa práctica artística. Me interesa mucho eso. ¿Por qué? Porque hay trabajos, por ejemplo, que se han realizado con personas ciegas que tienen que ver con ese motivo, ¿no? Donde de algún modo, por ejemplo, en el proceso, para bajarlo un poco más a terreno, en el proceso de creación que yo realizo, yo no trabajo sola, sino que es una co-creación. ¿Por qué? Porque en mi caso, después de mucho rato, me di cuenta de que tenía que trabajar con categorías que no fueran visuales. En el momento en que yo como escultora, ¿cierto?, como artista visual, anulo mi visión, estoy trabajando con otro campo epistémico,
que sería un campo sensorial, táctil, como tú quieras llamarlo, pero para eso yo tengo que colocarme los zapatos del otro. Y ahí en ese momento es como esa operación que tú hablabas, donde aparecen las personas ciegas que de algún modo entregan información para poder construir la obra final. Si no hiciera eso, sería de algún modo un predominio hegemónico de mis categorías visuales. Y eso es lo que hay que, digamos, de algún modo cautelar. Dentro de la creación también existen las provocaciones, las motivaciones y cómo nos afecta nuestro entorno. Cuando, por ejemplo, para una persona ciega que describe poéticamente el territorio, ¿qué sentimientos a ustedes le evocan cuando describen el cielo, el aire, los colores? Cuando es una persona que como que no lo pudo ver, pero sí lo puede evocar, lo puede describir. ¿Qué les pasa artísticamente con que esta persona, estos creadores, puedan describir hermosamente algo que relativamente no están viendo de la misma forma que, por ejemplo, yo estoy viendo que soy vidente? A mí me parece maravilloso, la verdad. Creo que la utilización de los sentidos de una forma no tradicional, por así decirlo, trae a la mesa cosas que todos vemos, que todos sentimos, todos oímos, pero no estamos conscientes de eso. Entonces, normalmente a mí me sucede, claro, cuando tengo una conversación con una persona ciega y empieza a describirme estas cosas de la forma en la que tú dices, claro, me hace sentido porque es algo que yo también siento, pero del que normalmente no estoy consciente por mi experiencia de vida. Entonces, creo que es como un cambio de switch, es como un evento, por así decirlo. Ese ejercicio como elemental que describimos, según su experiencia, ¿cómo lo han vivido en las obras de teatro o en las salas de exposiciones? Mira, sobre lo que tú señalabas, lo importante cuando la persona se acerca, digamos, a un ambiente, a una topografía estética, aparecen formas de discurso distintas. Y ahí hay algo interesante. Nosotros estamos acostumbrados a un discurso lineal, pero cuando ellos empiezan a relatar una experiencia personal, de algún modo hay un proceso de intersubjetivo que uno no conoce y que de algún modo alimenta el ambiente que hay en el lugar. Y eso es súper interesante, porque, por ejemplo, cuando hay una puesta en escena o hay una obra, ya no es una obra, se transforma en una especie como de artefacto cultural, porque media entre la persona que tiene, digamos, algún tipo de discapacidad, que para mí son supercapacidades, son diferentes, solamente eso, y el público general, y se genera una sinergia. Y eso yo creo que es muy difícil de explicar. Por eso que, vuelvo a insistir, el mensaje nunca está terminado. Y al no estar terminado, es siempre del campo de las artes. Y ahí yo creo que está la belleza, ¿cierto? Que tú quieres de algún modo que aflore aquí en la experiencia que nosotros hemos logrado con la gente, porque es lindo, ¿no? Particularmente en las obras que han trabajado, ¿me podrían describir las temáticas o los lenguajes o cómo ustedes han desarrollado estas puestas en escena o estas obras plásticas? ¿En qué obras han trabajado y qué temática han propuesto dentro de esta ya consideración que es la inclusión y la creación como dos puntos que están convergiendo? Con la hermosa compañía, personalmente he trabajado en 2 obras y en un proceso creativo desde el comienzo. Y estuve en La Venada Ciega. Ya con La Venada Ciega hemos estado en Festival Teatro 1000, tuvimos funciones en GAM, todo. Yo ahí me integré a modo de hacer un reemplazo. Y con Las Medias de los Flamencos, que fue la producción 2025, desde el proceso creativo. Como te comentaba, nosotros partíamos desde el punto de partida era, en este caso, Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga. Elegimos 2 cuentos, o sea, elegimos uno que es Las Medias de los Flamencos. E íbamos viendo, por ejemplo, las escenas, que, según partes que nosotros consideramos importantes para la continuación de la historia.
Y a partir de eso nos preguntábamos qué pasa acá. Y era un improvisar con mis compañeros. Y a partir de eso iban haciendo la lengua de señas. Cuando sentíamos que había que decir algo que no se podía hacer con el cuerpo, íbamos con la lengua de señas. Y eso María Siebald lo iba anotando, lo iba apuntando, e íbamos viendo qué señas de repente eran necesarias, cuáles no. Y así eso iba creando la historia, de cierta forma íbamos creando la dramaturgia en el curso, el sobre la marcha. ¿Y en tu relación con las artes visuales? Mira, en las artes visuales hay experiencias muy fuertes con personas con discapacidad, pero en el caso mío, específicamente para desarrollar este proyecto, yo me empecé a fijar en los repertorios que están en las instituciones. ¿Por qué? Porque este proyecto nace en el fondo porque yo una vez fui a una sala de arte en un sector muy acomodado, digamos, para ver a un amigo, y me encontré con un papá con un niño, y el papá le explicaba una pintura de un artista muy connotado chileno. Y yo estaba al fondo. Y cuando vi eso dije, pucha, el papá buena onda, así, le está explicando la pintura. Es raro eso en un niño chico. Y cuando rodeo la sala me doy cuenta de que el niño era ciego. Entonces ese fue el momento clave donde yo me di cuenta de que el patrimonio es altamente excluyente. Y en ese momento comienza una hipótesis para poder desarrollar la manera en que yo tenía que hacer accesible ese patrimonio. No inclusivo, accesible. Es decir, que ese padre con ese niño fueran uno a ver, ¿cierto? Y otro, por medio del tacto, ver la misma pintura. Todos tenemos como diferentes comienzos y relaciones con las artes. Creo que, por ejemplo, yo cuando la primera vez que pude tener un catálogo de DVDs de películas chilenas con audiodescripción y lenguaje, y subtítulos y todos los mensajes posibles de añadir en una pieza audiovisual, me alegré y me llamó mucho la atención que lo encontré como un suceso porque fue una publicación de Chile Actores, por ejemplo, y desde ahí empecé a conocer otros catálogos que están disponibles. Para ustedes, ¿qué piezas le han llamado la atención o qué gestos institucionales de la cultura le han llamado la atención y creen que han sido un suceso, por ejemplo, durante los últimos 10 años, que estén ayudando a cambiar un paradigma frente a la accesibilidad de las artes? ¿Alguna obra, un gesto o algo que les haya llamado la atención, que haya roto o haya encadenado un proceso suyo interno? Personalmente yo tengo una conexión muy fuerte con una obra de teatro chileno, que es de la compañía La Pato Gallina. Ya tiene más de 20 años la obra El Húsar de la Muerte. Sí. Yo esa obra la fui a ver en un momento en el que yo estaba a punto de egresar de la universidad, en el que tenía muchas dudas en mi cabeza respecto a mi futuro. Ya personalmente yo ingresé a la universidad dando esta prueba de admisión especial que en su momento yo encontraba muy discriminatoria. Yo entré a escondidas porque no habían estudiantes con discapacidad, y cuando yo fui a inscribirme me dijeron que no dijera que yo era sorda porque podría llegar a ser un problema eventualmente. Entonces, el momento en el que yo vi El Húsar de la Muerte fue como voy a ver cualquier tipo de obra, sabiendo que puede que la entienda, puede que no la entienda, pero la particularidad de esta obra es que está basada en una película muda. Entonces los actores no están vocalizando durante... En blanco y negro, además. Ya, es en blanco y negro, además es preciosa, es hermosa. Y entendí todo. Y era primera vez en mi vida que yo iba a ver una obra de teatro chileno. Una obra de teatro, así, tal cual, en la que yo entendía todo, y yo después de salir del teatro podía comentar con propiedad sobre lo que yo había visto. Podría formarme una opinión propia y no respecto a los comentarios que quizás podrían hacer mis compañeros después de lo que ellos entendieron de otra obra que yo no había escuchado. No, ya que había entendido todo, y para mí eso fue magnífico. Maricel, ¿y qué te ha pasado con estos encuentros? Mira, respecto de los gestos institucionales que tú decías, por ejemplo, siempre es bueno dar como referencias concretas.
En el caso de la UNCE, ellos tienen una pinacoteca, cuando yo ingresé a la UNCE, de 110 obras, y ya tenemos traducidas 3 colecciones, que son sobre 80 y tantas obras. Nos faltaría una colección para quedar con un primer proyecto institucional de toda la pinacoteca traducida. O sea, es un trabajo muy largo, pero que yo tengo todas las ganas y voy a seguir trabajando para eso. O sea, yo creo que ahí hay un gesto concreto donde se hace carne de algún modo el acceso. Por eso te decía yo que la inclusión es fácil en términos abstractos, pero la accesibilidad es distinto. Entonces, de algún modo, este proyecto se ha ido irradiando. Otro ejemplo, las primeras obras de traducciones de grabados de artistas chilenos fueron ingresadas al MUC, que es el Museo Universitario del Grabado, en Valparaíso. La visitan muchas personas, es un lugar bastante interesante donde hay mucha cantidad, digamos, yo creo que tiene una de las colecciones más completas de Chile y Latinoamérica en términos de grabado. Entonces, esos gestos específicos van abriendo brechas, porque el día de mañana otras disciplinas pueden apropiarse. Claro. Vamos a continuar en el próximo bloque hablando acerca de accesibilidad, la creación artística y su experiencia con este universo maravilloso de las artes. Estamos en Diálogos de lo Imposible por Radio Universidad de Chile, por UChile TV y también por las plataformas del Foro de las Artes. Aquí me hacen un gesto de que estamos listos con el bloque. Volvemos en breve. Continuamos con Diálogos de lo Imposible, hablando sobre la accesibilidad como lenguaje. Hemos preguntado, hemos conversado, nos hemos cuestionado acerca de cuáles son las obras y cuál es el estado de arte de varios de los proyectos y las disciplinas que estamos conversando. Querías, para retomar, me gustaría saber hacia dónde creen que van las tendencias de las obras o las creaciones con el motor primero, la accesibilidad. Creo que actualmente hay una apertura mucho más grande que de la que había hace 5 o 10 años con respecto al tema de la accesibilidad. Creo que actualmente he visto y he participado también de procesos en los que se ven a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no como un sujeto de caridad. Y se empieza a hacer teatro y a mostrar teatro en las que los participantes de estos, el elenco, por ejemplo, son personas con discapacidad, como en el caso, por ejemplo, de Fundación Idada, que tiene una compañía de teatro con la cual montaron La Pérgola de las Flores. Yo también participé de ese musical. Y en que mezcla personas con discapacidad y sin discapacidad, que han tenido ya experiencia o no en el teatro. También he ido como público a distintos lugares de la capital, principalmente, de distintos teatros, en los que de repente uno puede ver un video introductorio en lengua de señas sobre cómo funciona, por ejemplo, el comprar una entrada, cuáles son las obras, cuál es la cartelera que hay en ese momento, y que son pequeños cambios que la verdad se traducen en algo tan grande como el saber cómo es el proceso para comprar una entrada, cómo le hago para yo sentarme y ver una obra. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo ha sido para ti, como con tu experiencia, las nuevas tendencias o qué se viene dentro de los procesos de creación, considerando como motor principal la accesibilidad? Yo creo que las nuevas tendencias lo que traen es un cuestionamiento a lo que hay. Es decir, hay una especie de reformulación de las mismas categorías. Siempre he pensado que últimamente la categoría de inclusión ya está agotada. Para todo se usa inclusión, pero resulta que cuando uno empieza a verlo en la realidad hay una distancia muy grande. Entonces yo creo que vienen movimientos que son de algún modo interseccionales en el sentido de que se cruzan, por ejemplo, con la interculturalidad, ¿cierto? Se cruzan con los feminismos, se están cruzando con la política, y esto va a irradiar de algún modo todo lo que tenga que ver con la creación. También vienen las tecnologías.
todas las tecnologías de algún modo van a venir a cambiar todo este paradigma, digamos, o a agrandar esta brecha. Por ejemplo, en el caso de las personas ciegas, si bien tienen acceso a cosas auditivas, ¿cierto? Dispositivo auditivo, cada vez más esta brecha visual va a generar nuevas periferias. Y eso es interesante de tenerlo en cuenta, que de algún modo toda la línea que viene hay que pensarla también desde las artes. ¿Te fijas o no? Vienen nuevas crisis, por no decirlo de algún modo. Entonces, cuando uno está dentro del campo de las artes, lo que hay que hacer de algún modo es compenetrarse con lo que pasa en el entorno. Porque, por ejemplo, no es lo mismo tener una discapacidad, por ejemplo, en una región, que la gente de región reclama mucho porque nadie va hacia allá, todo es difícil, está todo en Santiago. Entonces, yo creo que las tecnologías en eso han ayudado, pero también esa brecha la han, digamos, de algún modo, la han profundizado. Y ahí es donde tendría que haber un campo de la cultura que pueda tomar en consideración estas brechas. Porque las brechas que conocemos ahora, en 5 años más no van a ser las mismas. ¿Estará al debe la relación entre Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio con Senadis, por ejemplo? ¿O necesitaremos una línea de inclusión, de accesibilidad dentro del Fondar, por ejemplo? ¿O dentro del Consejo Nacional de Televisión, el fondo necesita una categoría que abrace otras formas de percibir nuestro entorno y los consumos culturales? Yo creo que ahí hay un tema grande, porque el consumo cultural todavía persiste de una manera muy tradicional. Entonces, por ejemplo, la obra, ella tuvo que adaptarse, por ejemplo, a nosotros, entre comillas, los normales, que no tenemos un tipo de discapacidad declarada. Todos de algún modo tenemos algo, ¿cierto? Pero lamentablemente ella tuvo que adaptarse, tuvo que sortear estas vallas para poder ser la persona que está acá. ¿Me entiendes o no? Sí. Y hacer obras de teatro y la venada ciega, ¿me entiendes o no? O sea, para poder desarrollarse, o sea, y ahí habla también de una línea importante educativa, cultural, que tendría que considerar no a la persona con discapacidad como acompañando a alguien, sino que también debería una línea completa para que ellos también puedan hacer sus propios proyectos, plantearse desde su propio lugar epistémico. ¿Te fijas o no? O sea, en el fondo, yo trabajo con personas ciegas y les pregunto permanentemente en un diálogo cruzado, porque si no estaría imponiéndole, digamos, mi percepción. Y ellos tienen que hablar en primera persona. Yo creo que ahí está el problema grande, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti poder optar a fondos o poder desarrollarte, buscar becas, considerando el origen del cuestionamiento de tu creación? Es complejo porque, y volviendo también con respecto, como complementando con la pregunta anterior, creo que sí sería casi utópico que se lograra hacer una colaboración de cierta forma con el Ministerio de la Cultura y Senadis. Y optar a una propia línea para los fondos, porque hay un montón de barreras que están dentro de este modelo de fondos tradicional. Sí. Participé, por ejemplo, este año haciendo clases en conjunto de una asociación de sordos en Peñaflor. Y a medida que fuimos avanzando nos dimos cuenta de que, por ejemplo, las directoras de este proyecto no lograban comprender todos los requisitos, porque no había manera de que esta información llegara a ellas mediante la lengua de señas. Entonces, claro, se tiende a pensar, por ejemplo, que las personas sordas, cuando tienen este apoyo visual, el texto que pueden llegar y leer, está todo solucionado, y no es así, ¿ya? La lengua de señas, el mundo de la sordera es un poco más complejo que llegar y leer algo y ya entenderlo todo, ¿no? Creo que, volviendo, sería maravilloso llegar a algo así. Hay un montón de barreras que están presentes en el sistema de postulación a fondos actualmente para personas con discapacidad, en el que tienen que poner a concurso partiendo desde la base de que hay pocas personas con discapacidad que estén tituladas o hayan salido de la educación superior.
porque desde la base de la educación superior tiene estas barreras. Entonces poner de repente a competir a personas que jamás en su vida han hecho un proyecto, quieren hacerlo, y no han recibido la educación al respecto al cómo postular un proyecto, y es un concurso abismal, o sea, de repente... Muy técnico, a lo mejor. También. Sí, yo creo que sí debería existir eso, que se tuviese la posibilidad de personas con discapacidad de crear sus proyectos, poder acceder a la información de estos proyectos en su lengua, y poder gestar proyectos, poder ver más, abrir todos estos espacios para que hayan referentes de personas con discapacidad. Una persona con discapacidad pueda haber una obra hecha y dirigida por una persona con discapacidad, y que eso pueda alimentar a futuras generaciones de artistas con discapacidad a nivel profesional. Estas intenciones que esperemos se concreten en fondos, en líneas especiales para que desde la creación se piense la accesibilidad. Por ejemplo, ¿qué les parece conceptos como una dramaturgia audible o una obra de arte contemporáneo táctil? ¿Qué le parecen esos conceptos y qué le evoca? Mira, la obra contemporánea en general no está definida. Y eso es lo bonito, porque el fondo no es la obra misma, es la experiencia que provoca. Y esa experiencia podría ser audible, podría ser multisensorial. Y al ser multisensorial no tiene ese parámetro que la determina. Entonces me da la impresión a mí de que algún día la solución sería las artes integradas. Porque si tú te pones a pensar, es un paradigma que se complementa en sí mismo. Cada vez más, como te comentaba, con el uso de las tecnologías, con los nuevos requerimientos sociales, culturales, se necesitan respuestas complejas. Y lo que tenemos en este momento son disciplinares. Y ahí está el problema. Cuando el trabajo en arte no es inter y transdisciplinario, se vuelve altamente disciplinar y no es posible pensar un objeto o un fenómeno que requiere una respuesta, digamos, multidimensional. Entonces, la tarea del campo de la investigación artística en el área que sea tiene que ser específicamente abarcar esos fenómenos diferentes, ¿no? Que no tengan, digamos, que estar al debe, sino que estén en una igualdad de condiciones con lo que sería un fenómeno dentro de una disciplina. Y ahí es donde está la tarea, yo creo que más importante que tendríamos que tener como país, en el fondo, ¿no? Es un paradigma de país. Lo que hay ahora en el campo de la inclusión y de la accesibilidad es como para cumplir en la norma. Eso es lamentable lo que digo, pero es así. ¿Existen los fondos? Sí. Pero hay barreras para poder comprender esos fondos, también las hay. ¿Hay asesoría? Sí, hay asesoría, pero resulta que los fondos son muy pocos para la necesidad que hay nacional. O sea, el fondo del Senadis es nada para todas las necesidades que hay. Lo tienen que repartir la gente de educación, la gente de todos los campos que quieran postular. Lo mismo pasa con el Fondar. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay una deuda importante que hay que mostrarla en el fondo, ¿no? Súper. Valentina, ¿qué te parece el concepto, la idea de una dramaturgia audible o estas operaciones que van cambiando o encuentran lenguajes? Enriquecedoras. Creo que quizás no están dirigidas a un público objetivo como enorme, pero lo pienso, por ejemplo, en el caso de que en algún momento Netflix empezó a poner estos subtítulos descriptivos que describen sonidos y la gente los volvía memes. Porque hay personas que no entienden como hacia quién va dirigido esto. A mí me ayudan un montón saber qué tipo de sonidos son los que están mostrando en la pantalla y de repente no logro identificar ni con mis aparatos auditivos puestos. Entonces, yo soy de la idea de que hay que abrir todas las puertas, hay que agotar todas las posibilidades, que todo esto va a traer riqueza en el ámbito de cultural, artístico,
De repente el haber, como tener estos subtítulos puede plantar la semilla dentro de un futuro artista, futuro creador. Y creo que eso es importante, creo que son espacios que se deben abrir, son opciones que se deben de mostrar dentro del teatro profesional como tal, que pueda yo ver estas cosas en GAM, que pueda verlas en distintos centros culturales de importancia a nivel país. Justo quería ir a eso, a cómo media o se presenta la creación a partir de la accesibilidad. La escasez de recursos y la falta de circuito complejiza las temáticas de la creación de accesibilidad o reduce las temáticas y las posibilidades. Uy, es una gran pregunta esa. Yo creo que está claro que hay un déficit, pero también está claro que las instituciones públicas tienen un deber. Y ese deber debería ser hacer todos los esfuerzos para poder desarrollar didácticas que tengan vinculación con la educación artística en todos los campos, música, teatro, artes visuales. Es decir, debería haber también una consideración en la formación de mediadores, de curadores. Tendría que haber ahí un correlato, porque si una persona crea una obra y no tiene un correlato en la educación artística, en la bajada que debe tener, en las mediaciones, con un mediador que a lo mejor no tiene las herramientas para poder mediar con todo tipo de público o audiencia, o sea, es como la letra muerta. Y lo mismo pasa con las curatorías. La curatoría debería abrirse a curatoría alternativa, en el sentido de que deberían tener una formación que tenga que ver también con accesibilidad e inclusión. No tan solo explicarle y entregarle un texto en braille o entregarle a lo mejor alguna guía, que sea con señas. No basta con eso, sino que también hay que adaptar los relatos curatoriales, la forma de algún modo de moverse dentro de un espacio. Todo eso que está entre la creación y lo que llega al público está todavía en pañales. Y lo bueno de todo esto, la buena noticia, es que todavía estamos a tiempo para poder ir tomándole un ritmo y crear, experiencias que puedan nutrir eso. ¿Te fijas o no? Yo lo veo así, un poco pragmático, pero es que uno trabaja ya con realidades donde se forman personas. ¿Te fijas o no? Se forman, no sé. Yo te pregunto a ti ahora, tú como periodista, ¿cómo podría ser, por ejemplo, que tu programa tenga ese sello inclusivo? Que no sea hablar solamente de diálogos de lo imposible. O sea, lo tendría que distribuir en nuevos circuitos y buscar métodos en que personas y grupos puedan acceder al programa, pero que puedan acceder quizás en otros formatos, que esto vuelva a ser escrito, pueda estar el lenguaje de señas, agregar nuevas categorías o nuevas capas que, por ejemplo, si yo veo una pantalla, veo una pantalla vacía de alguien hablando, tengo un mensaje, pero si eso lo complemento con texto, con una persona con lenguaje de señas, con audiodescripción, es un complemento, ¿cierto? Sí, quisiera hacer una pequeña corrección. Sí, de lenguaje. Lenguaje de señas. Sí. Claro. Pero me complementa, entonces tengo otra imagen y otra posibilidad de acceder. Pero aún así creo que como periodista o nosotros como los medios de comunicación no abarcamos ni estamos capacitados hoy en día para poder absorber el universo de posibles receptores de nuestros mensajes. Claro, y ese es uno de los problemas, porque tú para poder lograr eso necesitas una persona que sea especialista en esto y pueda capacitar, a tu compañero para trabajar, en lengua de señas o cultura sorda, ¿cierto? Yo prefiero decir cultura sorda. Necesita presupuesto Me también. encanta. Encuentro que es de una validad absoluta. Y todo lo que está, entre tu idea